Y, en esta línea y en este ir profundizando el camino, este camino que nos ha venido ofreciendo la Iglesia, el Papa Francisco en estos últimos años, bueno, seguir profundizando también como diócesis este camino. La Iglesia que está al cuidado de los más pequeños, los más vulnerables. Así que para comenzar le voy a pedir a la hermana Marcela que nos acompañe con una oración y después unas palabras de Monseñor Pedro. Buenas noches. Queremos confiarle a María de Guadalupe este espacio, este encuentro, este camino que se viene haciendo a la diócesis, desciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Bueno, Monseñor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por estar, gracias por dedicar este tiempo, estas jornadas, para capacitarse en un tema tan importante y tan urgente hoy. Yo pensaba en estos días, mientras miramos el mundo en nuevos conflictos de guerra, en un una música que se llama Desaprender la guerra, me había impactado hace unos años, y pensaba que no solo hay que desaprender la guerra con armas, sino desaprender tantas actitudes de violencia, de maltrato, en todos los ámbitos de la vida. Y venían a mi corazón como íconos bíblicos, digamos así, porque acercarnos al tema del maltrato, de la violencia, del abuso, a mí me hacía pensar en Moisés, que cuando vio la zarza ardiente, el Señor le dijo que primero tenía que descalzarse. Y es una actitud como de reverencia, de respeto, de realismo, de humildad, con lo que hay que acercarse al misterio del dolor del otro y también de las llagas propias. Una segunda imagen que me venía era la de Jesús lavándole los pies a Pedro en la última cena. No solamente Jesús se descalza, sino que se arrodilla, y es la imagen de un Dios que se acerca a sanar esas heridas del camino. Y una tercera imagen que me impactó mucho en este mes, porque ha sido un mes dedicado a la Virgen en el santuario de Saguier, es que la imagen de la Virgen de Saguier, como pocas, es la de la madre arrodillada curando la herida de una niña. La escena refleja lo que pasó el 9 de octubre de 1440 en un pueblo de Italia del lago de Garda, donde una niñita herida en la pierna recibe la visita de la Virgen a las 3 de la mañana. Y la Virgen le dice, cuando se le aparece: hija mía, vengo en tu ayuda. Tus largos sufrimientos ya han llegado a su fin. Y añadió: muéstrame tu herida. Entonces con sus manos tocó su finísima venda y le dijo: yo vine a sanarte y a llenar de gracia estos lugares. Vine a esparcir bendiciones y favores en el santuario que un día se levantará en este sitio. Lo primero de la Virgen es una palabra de ánimo, de esperanza, pero también la invitación a mostrar la herida y delicadamente tocarla para sanarla. Bueno, un encuentro preparándonos a prevenir es descubrir que hoy hay una herida. La ha habido muchas veces, pero hoy de una manera grave,
porque también se da en espacios religiosos, una herida en los vínculos, una herida en el trato, una herida en los más vulnerables. Y hay que acercarse a ella como lo hace Jesús, como lo hace la Virgen, como se invitaba a Moisés, pero hay que prevenir también. Y prevenir es trabajar por una cultura sana y sanante, por vínculos sanos y sanantes. Yo auguro y deseo y rezo para que este espacio y estos otros que vamos creando vayan creando en nosotros una conciencia de vínculos como Dios sueña que tengamos, que sean de compasión, de amor, de servicio, de promoción de la dignidad del otro. Los bendigo por estar aquí esta noche y agradezco el esfuerzo de la comisión, de todo lo que ha caminado y lo que resta por caminar. Los abusos en el ámbito eclesial son un escándalo. No son el 2% o el 1% de lo que está como oculto muchas veces detrás de vínculos a veces familiares también. El sínodo que se está realizando, un acontecimiento de gracia, invita a escuchar y a escuchar estas realidades. Escuchemos con mucha atención y escuchemos con el corazón y nutrámonos juntos, porque creo que nadie tiene fórmulas mágicas para desaprender la violencia de nuestra sociedad, pero bendito sea Dios si nos convertimos en instrumentos de paz y de una cultura sana y sanadora. Dios los bendiga. Muchas gracias, Monseñor Pedro. Bueno, como compartíamos también en la invitación, el fin de estos encuentros, dos encuentros que son distintos, hoy y el 9 de noviembre será el segundo encuentro, es brindar algunos elementos introductorios que nos vayan poniendo en camino también como Iglesia Diocesana en esto que nos compartía recién el obispo. A lo largo de la charla de hoy, los que tengan dudas las pueden ir anotando y después al final de la charla tendremos un momentito de unos 10 minutos en pequeños grupos para compartir las dudas que tengamos, dudas a partir de las cuales vamos a comenzar con el encuentro que tengamos el 9 de noviembre. Esa va a ser un poco la dinámica de ir atendiendo a lo que vaya surgiendo. Pido, Diego, si podés ir compartiendo. La Iglesia, el tema de los abusos y con ello el tema de la prevención también de ellos, no solamente del abordaje, sino también de la prevención de ellos, ha ido siendo un camino bastante incisivo y sobre todo en los últimos años. Por eso nosotros como Iglesia Diocesana nos sumamos a este camino, como una Iglesia Diocesana en camino de prevención. ¿Para qué? Para ir creando también ambientes seguros en los ámbitos eclesiales en los cuales nos vamos manejando. El Papa Francisco, que ha dicho tanto sobre el tema en los últimos años, en el año 2019, en un documento, en un motu propio, donde aborda ciertamente al final de él cuestiones más bien técnicas, pero he querido quedarme para comenzar con algunas cosas que dice al comienzo. En primer lugar, que la protección de los menores y las personas vulnerables en la iglesia no es un simple añadido, no es algo que tenemos que hacer por una simple formalidad y por el simple hecho de que está bien hacerlo, sino que es parte integral del mensaje del Evangelio que la iglesia y todos los que estamos en ella estamos llamados a difundir en todo el mundo. Lo que queremos caminar, ir formándonos en estos encuentros, no es un simple anexo, forma parte del mensaje integral del Evangelio. De hecho, Jesús mismo en el Evangelio nos confió el cuidado y la protección de los más jóvenes e indefensos. Quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, nos dice Jesús en el Evangelio según San Mateo. Por lo tanto, es deber de todos el recibirlos, el cuidarlos, el protegerlos, el dar prioridad a los intereses de ellos. Para esto, el Papa invita a una conversión, y una conversión que es una tarea continua y profunda,
en la que se va jugando nuestra santidad personal para seguir promoviendo la credibilidad del mensaje del Evangelio y así renovarnos constantemente en esta misión de la Iglesia. Y por esto, la prevención del abuso, y como lo vamos a abordar en esta noche, y como lo va abordando también la Iglesia en su gran caminar que tiene en este tema, se encuentra alojada en un concepto muy importante en el cual nos vamos a manejar, que es en el concepto de la cultura del cuidado y del buen trato, que insisto, no son simples formalidades, no son esquemas, no es un manual de cómo nos tenemos que comportar medianamente para hacer bien las cosas, sino que debe, en primer lugar, cuestionarnos en nuestro modo de relacionarnos y de hacer comunidad. Y por eso, la tarea de prevenir abusos de todo tipo en la Iglesia no es responsabilidad de unos pocos, es responsabilidad de todos. Todos somos responsables porque sabemos que la crisis, como decía antes también el obispo, la crisis que este tema producido en el seno de la Iglesia ha sido tan profunda, ha golpeado los fundamentos mismos de la institución eclesial y ciertamente también la fe de mucha gente. Por eso, para desandar este camino, la responsabilidad no es de unos pocos, es de todos. La Iglesia, podemos decir, tiene la materia prima, los fundamentos y la oportunidad para convertirse nuevamente en este espacio seguro y fraterno. ¿Para qué? Para testimoniar, para reflejar allí el amor de Dios y una auténtica vocación por el cuidado del prójimo. Y por eso la Iglesia, por su misma naturaleza, tiene que ser una institución en primer lugar protectora de las personas y particularmente de aquellas más necesitadas, de aquellas más vulnerables. Todo lo que en la vida de la Iglesia se dirija a promover, a crear y a mantener un ambiente seguro de bienestar y también de mejor calidad de vida, forma parte de la cultura del buen trato. Todo lo que hagamos en esta línea va a promover, va a favorecer, va a acrecentar esta cultura del buen trato. Todos sabemos, por el simple hecho de vivir en un mundo en el cual nos relacionamos, que el buen trato es fundamental para toda persona. ¿Quién no se siente bien con un buen trato, con un trato amable, respetuoso? Y por el contrario, qué mal que nos hace cuando el trato no es así. Y más aún en el seno de la Iglesia. Qué mal que nos hace el maltrato. Cuánta falta de testimonio es esta falta de buen trato en nuestras comunidades, en nuestros ambientes, en lo que vamos haciendo cada día. Y por eso se convierte en gracia y en tarea el ser personas positivas, cordiales, respetuosas de sí mismas y también respetuosas de los demás. Proteger a quienes se acercan a nuestros espacios eclesiales para estudiar, para formarse, para hacer actividades, para compartir con otras personas. Esto es lo que buscamos con este caminar como iglesia, crear estos ambientes seguros, estos ambientes sanos, para que sobre todo los menores y los más vulnerables y sus familias también se sientan tranquilos y protegidos. Es por eso que además de brindarse todo esto en un marco de una sociedad más amplia, la sociedad en la cual vivimos, que tiene también sus leyes, que tiene sus reglas, que son necesarias respetarlas, es también muy importante lo que nosotros como iglesia vayamos caminando, lo que podamos ir ofreciendo en materia de prevención, y sabiendo que nosotros también como iglesia tenemos un plus, tenemos un extra, que es la óptica evangélica, a partir de la cual nos queremos dejar iluminar. Es por eso que es en este espíritu que queremos caminar estos encuentros, es en este espíritu que queremos también responder esta invitación de la iglesia a seguir formándonos para hacer de los ambientes eclesiales lugares donde la cultura del buen trato sea la que impere y donde a partir de eso podamos también testimoniar cada día mejor el mensaje del Evangelio. La hermana Marcela ahora nos va a seguir iluminando. Mientras ahí se escucha bien.
mientras ponemos el otro power, así como venía compartiendo el padre Ariel, queremos, y nos da esperanza, ¿no? Este espacio de poder construir juntos, de seguir construyendo juntos esta cultura del cuidado, del buen trato, de prevención, que tiene que ver con todos estos aspectos que recién el padre Ariel mencionaba, y que nos hace corresponsables, ¿no? Cada vez más a la tarea que tenemos como agentes de pastoral. El otro power es, Diego, es. Entonces, bueno, en este camino que vamos haciendo de prevención y que queremos hoy nuevamente poder compartir algunos aspectos introductorios, creando ambientes seguros, em, tratando de ir escuchando también en esto que vamos compartiendo hoy, qué nos va pasando por el corazón, ¿no? Frente a estos temas. Bueno, sí, ¿qué entendemos cuando hablamos de prevención, ¿no? Es todo aquello que se realiza con la intención de evitar un daño antes de que ocurra. Y dice acá, ¿no? Es necesario tener una visión integral de la prevención. Quiere decir que en esta prevención no me detengo solamente en un aspecto, sino que acaba un marco jurídico, legal, psicológico, pastorales, ¿no? En todos estos ámbitos que recién también mencionaba el padre Ariel. Bueno, todas cuestiones, aspectos que vamos a tener que ir considerando, aprendiendo también a construir para esta cultura del cuidado. Y hay diferentes niveles de prevención. ¿Qué podemos hacer nosotros como agentes pastoral desde cada servicio, de cada ministerio que vamos teniendo dentro de la iglesia? Acá vamos a compartir que hay 3 niveles. El primer nivel, prevención primaria, que es evitar que sucedan. El segundo nivel, que es la prevención secundaria, que es detectar e intervenir, actuar frente a una situación de abuso. Y la prevención terciaria, que es sanar, minimizar las secuelas. Cada una de estas instancias tiene su profundización, ¿no? Pero queremos hoy detenernos un poquito en lo que es la prevención primaria y acá compartir algunos ítems a tener en cuenta que seguramente más adelante los vamos a poder ir desarrollando, pero nos parecía bueno poder eso, ¿no? Teniendo en cuenta nuestros grupos, nuestros movimientos, nuestros lugares, ir viendo, bueno, qué camino ya lo estamos realizando y qué cosas tenemos que seguir reforzando, ¿no? En esta prevención primaria, con los niños, niñas, adolescentes, adultos vulnerables, tener en consideración todos estos temas, ¿no? La educación en valores y en la sexualidad, herramientas de cuidado, conocimiento del cuerpo, capacidad para decir que no, habilidades para la vida, autoestima, confianza, diálogo. En este caso, por ejemplo, el tema de la autoestima, ¿no? Todo lo que significa el poder crecer en este tema. El otro día había una nena que me decía, a mí nadie me quiere, a mí nadie, todo lo hago mal. Bueno, ejercicios de acercamiento, de buen trato que ayudan desde chiquitos, porque después lo vemos cuando somos adultos, cuando este tema no está trabajado, ¿no? Una autoestima sana, todo lo que significa el diálogo, la escucha, ¿no? Desde chicos. El reconocimiento y la comunicación de sentimientos, emociones, poder reconocer lo que nos pasa, poder ponerlo en palabras, ahora voy a dar un ejemplo de eso, ¿no? Lo que es la comunicación y secretos, que también Vero después lo va a retomar, ¿no? Qué cosas son para comunicar, qué cosas se deben resguardar, pero qué cosas no tienen que mantenerse en secreto. Todo lo que significa límites apropiados en vínculos con pares y adultos, cómo es la manera de relacionarnos con adultos y con agentes de pastoral. Bueno, esto que estamos transitando, que es la capacitación en el tema. Y en esto de la capacitación en este tema, porque es muy vasto, muy amplio, también ir descubriendo, bueno, qué cosas me generan a mí, ¿no? También poder ir hablándolo, tener esos espacios también para poder confrontarlos, porque si también nosotros tenemos que acompañar a otros, es bueno que atraviese nuestra propia vida, ¿no? Y que podamos también hacer este proceso. La selección cuidada de quienes están con los niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables. Eh, Hace muchos años atrás, para la catequesis, para diferentes ámbitos pastorales, bastaba la buena voluntad, el ofrecimiento, que también es parte, ¿no? Pero hoy ya la iglesia en diferentes lugares va pidiendo también, ¿no? Y requieren las instituciones también eclesiales ciertos cuidados, ciertos discernimientos, ¿no? En la selección del personal. Hasta ahí algunos protocolos, ¿no? A nivel también jurídico, legal. Algunas, sí, otro tipo de documentación que se necesita hasta para poder ingresar, ¿no? A trabajar, a tener a acompañar un espacio pastoral. Son todos requisitos que se van dando en este tiempo. Los códigos de conducta, que serían aquellos que regulan el comportamiento de los adultos con los niños, con las niñas, adolescentes o adultos vulnerables.
estos códigos que orientan, ¿no?, la manera en cómo vamos a acompañar, cómo vamos a dirigirnos, que son pautas, ¿no?, de orientación en los ámbitos donde estamos. Bueno, lo que hablaba el padre Ariel, el buen trato, el respeto, el cuidado de los límites, ¿no?, la expresión de afecto y cercanía, el lenguaje, el respeto al contacto físico, quienes estamos a cargo de otros y sobre todo de los más vulnerables, todos estos aspectos tenemos que tenerlo en cuenta, cómo nos expresamos, lo que decimos, lo que no. Todo el tema del respeto también, ¿no?, en la forma de los saludos. Bueno, cada tema tiene como mucha profundidad en cosas cotidianas, ¿no? La prudencia en el uso de los canales de contacto, las redes sociales, uno habla de esto en todas las dificultades que tiene, que está trayendo y a la vez todo lo que sirve para la evangelización. Pero es un tema para abordar y para mirar también, ¿no? Cómo se comunica el adulto con los niños, en realidad tiene que ser con los papás, qué horarios, bueno, cómo se complica esto cuando hay redes institucionales o personales, bueno, son todos temas que hay que mirarlos, cuidarlos, poner pautas. El no favoritismo ni la discriminación, y la atención a regalos personales, que este es un tema que después Vero también lo va seguramente a retomar. Un ejemplo para tener también de lo que recién hablábamos, ¿no? Cuando yo les decía esto del tema del saludo, del respeto por el otro, vieron que antes decíamos, bueno, dale un besito a la tía o a esta persona, ¿no? Se cuida y se respeta mucho la expresión de cómo los niños quieren saludar, por ejemplo, ¿no? Y se va aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en la entrada del hogar tenemos esto, elijo cómo saludar. Entonces las nenas marcan y dicen cómo saludar. Eso no quiere decir que uno no tenga una actitud cercana, ¿no? Sí, de cariño, pero vamos conociendo que es importante que ellas desde chicas conozcan el tema de los límites, ¿no? Cuando hablábamos de la autoestima o de expresar las emociones, que también lo decimos con los niños, niñas, adolescentes vulnerables, pero también nosotros como adultos tenemos que hacer este trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo expreso el cómo me siento, ¿no? Lo que voy sintiendo y que me va atravesando. Entonces, hay herramientas pedagógicas, herramientas pastorales que nos pueden ayudar a ir contando, bueno, cómo estoy y cómo trabajar esa emoción, ese sentimiento, que en realidad en la medida que se exprese, es un tiempo también de sanación y de poder acompañar la realidad que están atravesando y poder descubrir con una mirada atenta, intuitiva también del adulto, qué hay detrás de estas expresiones, ¿no? En la prevención primaria, hoy solamente los vamos a nombrar, pero teniendo en cuenta el código de conducta en actividades pastorales, o sea, estas pautas pastorales que necesitamos hoy abordar y seguramente pasa en todos los grupos, ¿no? En todos los movimientos a la hora de abordarlos, pero que hoy hay que mirarlo con más detenimiento y cuidado. ¿No? El tema de los campamentos, los retiros, las convivencias, ¿no? Los lugares donde se realizan, qué responsables van a ir adultos, todo lo que significa el viaje con menores, ¿no? Que hoy por hoy también en nuestras normas dicen que no podemos ir el adulto solo, tiene que ir acompañado, lo que significa una autorización. Hace poquito frente a un viaje, por ejemplo, a mí me tocaba llevar a algunas menores, eso tuvo una autorización, tuvo mi nombre, mi DNI, o sea, todo lo que requiere hoy encauzar esta cultura del cuidado, que no es dejar de hacer las cosas, sino realizarlas con otros y en un ambiente cuidado, ¿no? Para todos. Todo lo que son las pernoctadas, las habitaciones y los baños, dónde están ubicados, cómo van a ser, por eso esos códigos de conducta en el momento que nosotros llevemos adelante esta actividad, porque ojalá que nunca, para eso estamos previniendo, cuando sucede algo, todos estos ítems se van teniendo en cuenta, ¿no? Se estructuran, se escriben, se expresan, entonces, bueno, tenemos que anticiparnos, ¿no? Lo que significan las reuniones a solas con niños o niñas o adolescentes, ustedes ya saben que ya no los podemos hacer solos, tienen que ser en ambientes abiertos, que se pueda ver con quién estamos hablando. En cuanto a la comunicación, todo lo que significa las formas institucionales de comunicar, ¿no? Hablamos de parroquias, de instituciones, de grupos, eh, los permisos, las autorizaciones, las redes sociales personales nuevamente, los horarios, las fotos con menores, que ustedes saben que también tienen todo su tema legal.
Todos estos pasitos que tienen que ver con esta prevención primaria y que en realidad atraviesan nuestra vida cotidiana, vamos construyendo juntos, con cuidado, con una mirada atenta y amorosa, ¿no? Estos ambientes seguros, espacios seguros, ¿no? Como la Iglesia lo va diciendo, eh, para generar una cultura y práctica del cuidado y el buen trato hacia todos, para promocionar conductas positivas que conviertan nuestros espacios en ambientes seguros donde sea posible el crecimiento de todos. Las distintas actividades pastorales, llevarlas adelante en equipo, con otros, en comunidad, no solos. Los adultos a los cuales se les confía, a los niños, niñas, adolescentes vulnerables, adultos, deben ser personas responsables, dotadas de equilibrio afectivo emocional, capaces de comunicarse con los niños y con sus familias, personas sensibles a su realidad. La otra vez en un lugar me decían esto bueno, las personas adultas, ahí hablaba de un equilibrio afectivo emocional. Muchas veces pasó de un adulto que se ponía mal porque había una criatura que no decía que no lo quería. El adulto decía, ¿no? Esta persona, este nene a mí no me hace caso, no me quiere, ¿no? Y parecen cosas muy chiquititas, pero que hay que ir acompañando, porque a veces ese tipo de situaciones pueden generar otras. Entonces, bueno, es importante ir conociendo a las personas y acompañando a las personas responsables de cada instancia pastoral. También es cuidar a los agentes pastorales facilitando espacios de escucha y diálogo, esto que decíamos al comienzo como prevención. Bueno, de este tema yo no sé mucho, o este tema me cuesta hablarlo, o este tema hay aspectos que a mí me hacen ruido. Bueno, ¿dónde los puedo expresar? ¿Con quiénes los podemos confrontar? Bueno, es importante también poder tener ese espacio para poder decirnos, escucharnos y acompañarnos, ¿no? Y buscar juntos caminos. Conocer e implementar las normas, criterios, protocolos de la diócesis o aquellos pertinentes a las distintas instituciones. Crear un ambiente seguro, lo decíamos al principio, no puede impedir un trato pastoral que incluya la espontaneidad, la ternura y la cercanía como expresiones de amor. Cuando salían todas las normas de la diócesis, pero también a nivel general de la iglesia, muchas personas sentían decir, bueno, ahora no se puede hacer nada, ¿no? Ahora no podemos, no podemos hacer nada, es buscar juntos, cuidarnos y tener en cuenta todos estos elementos para crear una cultura distinta, ¿no? Una cultura desde el Evangelio. Recordando siempre que el centro es la persona humana, imagen de Jesucristo, que en cada hermano o hermana que me encuentro ahí está Jesús presente, el respeto por la dignidad de cada persona, especialmente por los más vulnerables, y como agentes de pastoral estamos llamados a vivir y a relacionarnos al modo de Jesús, ¿no? El trato de Jesús. Así que le pedimos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que nos ayude a seguir emprendiendo y aprendiendo en este camino juntos, en este camino de prevención para una cultura del cuidado. Muchas gracias, hermana Marcela. Bueno, le vamos a pedir ahora a Vero Armando que nos siga iluminando. Está. No sé si se puede ver la pantalla. ¿Sí? Bien. Bueno, nos parecía que para empezar a pensar un poco cómo prevenir o cómo generar espacios saludables o ambientes saludables y en relación al buen trato, es recordar un poco que hablamos del opuesto, ¿no? Del maltrato, y pensar que con el tiempo esta cultura del maltrato se ha ido estableciendo cada vez con más frecuencia y posiblemente hasta nos olvidemos, por decir de alguna manera, de cuáles son estos modos de relacionarnos, ¿sí? Dentro de la cultura, nosotros transmitimos por comunicaciones verbales, no verbales, por comportamientos, por silencios, modos de relacionarnos que hacen al buen trato o al maltrato, ¿sí? Entonces, el maltrato tiene que ver con modos que generan malestar a la otra persona, que están en nuestra cultura, a veces de manera muy naturalizada y muy sutiles, y que a veces podemos confundirlos con el destrato, ¿no? Que también es un concepto que estamos a diario relacionados con ello. Para pensar en la prevención vamos a circunscribirnos al concepto de maltrato
que le establecen, digamos, desde las distintas disciplinas, como puede ser la psicología y el espacio legal también, que tiene que ver con todas aquellas acciones de comportamiento, de conductas, aquellas omisiones, como pueden ser el silencio, la falta de presencia de la otra persona, o todos los tratos negligentes que tienen que ver con que las personas adultas no cumplan con el rol que tienen que cumplir. Entonces, todas estas acciones, omisiones o tratos negligentes, de manera intencional, privan al niño o al adulto vulnerable, en este caso, de los derechos y de su bienestar. Estas conductas llevan a que la persona sienta como amenazado su desarrollo físico, psicológico, social, espiritual, y estas personas que ejercen el maltrato suelen ser personas adultas, pueden ser grupos o puede ser la misma sociedad, ¿sí? Esta definición es la que plantea la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y que también de ahí deviene la propuesta del maltrato y del cuidado dentro también de la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, esta modalidad de maltrato tiene distintos tipos, ¿sí? Si bien nosotros nos vamos a centrar un poco más en lo que hace el abuso sexual, nos parecía importante que puedan conocer y para después poder diferenciar los distintos tipos de maltrato. Uno es el maltrato físico, que es por ahí lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de este tema, que tiene que ver con situaciones de acciones. Vuelvo a insistir en esto de no accidental, por parte de adultos o cuidadores que provocan un daño físico en el niño. Ya más adelante vamos a ver que eso se manifiesta a partir de, digamos, algunos moretones, quemaduras en el cuerpo, bueno, cualquier acción que implique un daño directo al cuerpo de la persona. Y dentro de este tipo de maltrato también están la negligencia o abandono, que tiene que ver con aquellos descuidos físicos, desde privar del alimento al niño, de la higiene, incluso hasta podríamos decir, del cuidado frente a situaciones de riesgo cuando los padres no los cuidan, sino que los exponen. Padres o adultos. Otro tipo de maltrato tiene que ver con el maltrato psicológico, que son todas aquellas acciones u omisiones que generan daño en el niño, en su desarrollo emocional y psicológico, y que tiene que ver con las burlas, las humillaciones, las críticas frente a otras personas, que por ejemplo esto último es algo que se hace con mucha frecuencia, diciendo, él no sabe o ella hizo esto, y esa exposición social de las características negativas del niño le genera un daño psicológico. Cuando esto es recurrente, crónico y con la intención de que el niño se sienta mal, estaríamos hablando de un maltrato psicológico. Como también todas aquellas otras situaciones donde se genera un abandono emocional del niño o del adolescente, cuando hay muchos gritos, cuando no se le puede dar lugar al niño de la palabra o de la expresión de sus emociones, que es un poco lo que decía antes la hermana Marcela, de cómo fomentar desde el buen trato, desde la cultura del cuidado, la expresión de estas emociones. Un modo de generar este maltrato psicológico justamente es desacreditar las emociones de los niños o adolescentes, considerando que está mal lo que sienten o que no es adecuado o que no sirve, ¿sí? Generalmente las personas que sufren alguno de los otros tipos de maltrato tienen en la base el maltrato psicológico. Es el menos visible, pero es el más presente en las distintas modalidades. Otro de los tipos de maltrato es el bullying, que el bullying se inició primero en espacios escolares, porque justamente es el tipo de maltrato que se da entre pares, donde un niño recibe agresión por parte de una persona u otras personas de forma repetitiva. Si bien antes se daba en el ámbito escolar, ahora se suelen dar en espacios, por ejemplo, de club o lugares donde los niños comparten tiempo. Y acá, si bien no hay un adulto que genere esta violencia, el adulto es responsable de intervenir para que esto no suceda, ¿sí? Hay muchas experiencias de niños que han sufrido bullying y que luego la consecuencia tiene que ver igual
que los otros tipos de maltrato, con baja autoestima, depresiones. Más adelante lo vamos a poder detallar un poco más. Y otro, dentro del bullying está el ciberbullying, que es como más actual, porque estos vínculos violentos entre niños o entre adolescentes antes se daban solamente cuando estaban de presencia física, y ahora ya incluso se da en las redes, ¿sí? Que justamente se hace mucho más difícil el acceso de parte de los adultos para colaborar o para estar atentos en esto, porque ellos mantienen redes donde los adultos quedamos por fuera. Y dentro, otros tipos más, está el abuso sexual o contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, y el ciberacoso o grooming. El abuso sexual tiene que ver con todas aquellas acciones de contacto y de interacción sexual que van desde gestos, verbalizaciones, manoseos, pornografía, hasta la violación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces consideramos que el abuso sexual está dado solo cuando hay una situación de violación. Y esa es como la expresión mayor del abuso sexual, pero suelen empezar con situaciones de contactos, de insinuaciones, de seducción de parte de una persona adulta o mayor a los niños, niñas o adolescentes. Y se da a partir de un ejercicio de la autoridad o del poder que tiene esa persona por sobre los niños. Y el ciberacoso o grooming, que también es una de las modalidades más actuales, que se ha anexado, digamos, a esta tipología del maltrato, tiene que ver con el acoso sexual a través de medios digitales, ¿sí? Este tipo de acoso tiene como distintas fases, porque al principio tiene que ver con seducciones, con el adulto va llevando al niño, niña o adolescente a que termine exponiendo, digamos, incluso con foto, o exponiéndolo a situaciones pornográficas, todo a través de la red. Y en algunas situaciones hasta llegan a concretar encuentros físicos a partir de este contacto a través de las redes. Bien, nos pareció importante también detallar que dentro de las situaciones de maltrato en general, pero específicamente del abuso sexual, hay algunas características que nos muestran por qué sucede esto, ¿sí? Y tiene que ver con que estas prácticas abusivas se dan a partir de 3 tipos de asimetría. Primero, la asimetría del poder, que tiene que ver con que una de las personas tiene más poder por sobre la otra, sea por la edad, sea por los roles que ejerce dentro del espacio donde se encuentra el niño, niña o adolescente, por la fuerza física, o también por la posibilidad que tiene una persona de manipular al otro para obtener su propio placer, ¿sí? Esta asimetría de poder suele darse en relaciones que a nivel psicológico está entramado en una dependencia afectiva, o sea, el niño, niña o adolescente en cierta manera depende de alguna forma de esta otra persona, como puede ser una relación paterno-filial, pero no es exclusiva de esta relación, sino que se puede dar dentro de ambientes, ¿sí? Los niños o niñas adolescentes depositan, digamos, el afecto en estos adultos que hacen, digamos, a veces un abuso de la situación de poder. Otra de las asimetrías tiene que ver con la del conocimiento. Generalmente la persona que abusa tiene mayores conocimientos sobre la sexualidad que la víctima, y esto es importante porque es una de las cuestiones que cuando se trata de justificar el hecho abusivo, las personas dicen, pero ellos saben. Y la verdad es que el niño, niña o adolescente pueden conocer cuestiones de la sexualidad, pero nunca tienen el mismo nivel de conocimiento que el adulto, y el adulto utiliza esto para decir que hubo consentimiento, cuando no lo hay, ¿sí? Y la asimetría de gratificación, que tiene que ver con que la persona que abusa siempre actúa en base a su propio placer o gratificación, aun cuando esto genere en la víctima situaciones de excitación, ¿sí? Porque tiene que ver con una cuestión más fisiológica, y nos parecía importante, aclararlo,
porque en el discurso que a veces se utilizan las personas abusivas, tiene que ver con que también le gustó, ¿sí? Y esto es otra forma de revictimizar. Bien. ¿Cuáles son los indicadores generales ¿cuáles son los indicadores generales de estos tipos de maltrato? Hay tres grandes grupos, ¿sí? No porque el rol sea en este espacio de poder detectarlo, pero sí al menos para saber que hay formas de manifestarse. Algunas son más claras, como son los indicadores físicos, porque tienen que ver con, como les decía antes, con magullones, con golpes, con marcas en el cuerpo, quemaduras. Entonces, todas estas lesiones son fáciles de detectar cuando los niños llegan de esta manera a los espacios que están, en este caso, de la pastoral o de las instituciones en las que estemos. Dentro de los indicadores físicos tenemos la falta de higiene, y acá hay que diferenciar entre una cuestión de cultura familiar y otra es cuando la falta de higiene tiene que ver con un abandono o negligencia. Hay veces que hay circunstancias o situaciones donde la persona no pueden acceder a determinado nivel de higiene y tenemos que tener cuidado de no confundirlo con un indicador de un maltrato. Y en relación al abuso sexual, incluso se pueden ver enfermedades de transmisión sexual donde el niño, niña o adolescente no debería tenerla, ¿sí? Cuando aparece algo de esto, tiene que ver con que hay una situación de exposición a las situaciones abusivas. Dentro de los indicadores conductuales hay muchísimo, pero los más importantes tienen que ver con niños que suelen aislarse o adolescentes que suelen aislarse, donde hay un cambio grande de su comportamiento, personas que eran más extrovertidas y ahora empiezan a ser más introvertidas, tienen como temor al contacto con el otro, a veces con sus pares, a veces con los adultos. Otro de los comportamientos conductuales tiene que ver con la manifestación quizás agresiva frente a situaciones de displacer o de frustración. Pero bueno, estos comportamientos que se pueden ver en todas las personas, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser algo disruptivo, que quiere decir que no estuvo sucediendo antes y el niño, niña o adolescente empieza a comportarse de esta manera. Después están los conocimientos sexuales, que lo que se ve acá es que el niño, niña o adolescente tiene conocimientos que no son adecuados a su edad y que además no podría haber accedido a estos conocimientos si no hubiera estado expuesto a una situación abusiva. Y las conductas eróticas, que esto también es importante aclarar, hay niños de 3, 4 años que por su propia evolución pueden tener algunas conductas eróticas de conocer el cuerpo del otro, pero siempre hay que indagar en la situación de que sea propicio a su edad, ¿sí? A la cuestión evolutiva. Y que justamente estos son algunos indicadores en las situaciones de abuso que más ponen en evidencia lo que está expuesto el niño, niña o adolescente. Y otro tipo de indicadores o señales son las psicológicas, que tiene que ver con niños que empiezan a expresar muchas situaciones de vergüenza, en su manifestación de emociones, de pensar, sentimientos de culpa, niños que se sienten culpables con todo. Generalmente los niños que son sometidos a un maltrato psicológico crónico son niños que tratan siempre de complacer al otro, por ejemplo al adulto puede ser cualquiera de nosotros, y que en esto de complacer al adulto, si no obtiene ese afecto, se empieza a sentir culpable, ¿sí? Entonces lo podemos detectar con un poco mayor de facilidad cuando empiezan a pedir disculpas por todo, cuando sabemos que no hicieron algo que amerite sentirse responsables. Y las dificultades en la interacción, que esto va de la mano del aislamiento. Son niños, niñas o adolescentes que habían desarrollado determinadas habilidades de relacionarse con sus pares y con el adulto y que habría una especie de retroceso. Quiero hacer una pregunta: ¿cómo estoy con el horario para no excederme? Padre Ariel. Te quedan unos minutitos se quedan. Bien, Pero si avanzo. querés cortar acá. Bueno,
o sea, nos quedan otros temas que tienen que ver con las consecuencias, que me gustaría como mostrarlo ahora y después en todo caso avanzamos un poco en el siguiente encuentro, ¿puede ser? No. Bien. Las consecuencias o secuelas, que me parece importante que lo conozcamos, es para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Que no solamente son, como por ahí podemos escuchar, hechos aberrantes, sino que esto tiene consecuencias directas en las personas que hayan sido víctimas, ¿sí? Esto, lo que grafica un poco esa imagen, tiene que ver con la sensación interna que tienen las personas que han sido víctimas de algún tipo de maltrato, pero específicamente del abuso sexual, que genera sensaciones de miedo, de insomnio, de culpa, de depresión. Hay personas que incluso desarrollan trastornos de alimentación, como puede ser la anorexia, pueden llevar a tener conductas o trastornos de la personalidad, como pueden ser personalidades antisociales, que por ahí se manejan más con las situaciones o con códigos de violencias, pero también hay situaciones que llevan hasta el suicidio, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que, digamos, hay que intervenir en los momentos oportunos, cuando ya esté el abuso, pero sobre todo prevenir, porque todas estas secuelas, si bien las personas tienen posibilidades de mejorar, podemos llegar tarde, ¿sí? Entonces es importante ver que el abuso, y sobre todo el abuso sexual, deja una huella dentro de la persona, una huella que genera como una ruptura interna, y que nosotros podemos hacer mucho para evitar que eso llegue a suceder, ¿sí? Justamente como lo que decía tanto el padre Ariel como la hermana Marcela, creando estos ambientes donde la persona, si lo ha transitado, puede expresarlo para que nosotros podamos ayudar a salir de esta situación, o bien evitar que esto suceda, que ellos puedan aprender distintos modos de vincularse. Bien. Lo que les queremos proponer ahora, la cuestión del maltrato y la parte más psicológica la vamos a seguir viendo más adelante, como ver también qué factores protectores tienen las personas para enfrentar estas situaciones, pero nos parecía interesante dedicarles unos entre 10 y 8 minutos a trabajo en salas, donde ustedes puedan compartir entre ustedes cuáles son las dudas que tienen o que tuvieron o qué preguntas surgieron a partir de lo que estuvimos conversando hoy entre todos, entre el padre Ariel, la hermana Marcela, y lo que les pude presentar yo, y que elijan un representante o referente que tome nota de esas dudas para que después nos las haga llegar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Diego, él nos va a indicar las salas, ¿sí? Cuando aparezca el cartelito, tienen que admitir, y eso mismo lo lleva a cada una de las salas. Vamos a tener un tiempo y después nos volvemos a encontrar en la sala común. Hay 6 salas, ya en un ratito les va a aparecer para que puedan ingresar en cada una de las salas.
Bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Padre Ale, ¿me escuchás? Hermana Zulma, ¿me escuchás?
Bueno, ya creo que estamos todos nuevamente en la sala grande. Bueno, agradecerles lo que hayan podido compartir en los grupos. Les recuerdo entonces que la modalidad para lo que han charlado recién, ya sean las dudas que hayan surgido, alguna cuestión que quieran aportar, el que ha tomado nota, que lo mande al mail de la Pastoral de las Comunicaciones, que es ese mail mediante el cual recibieron el link de acceso a esta reunión. Así que aquellos que tengan alguna cuestión lo pueden mandar ahí. Y el próximo encuentro, que será el jueves 9 de noviembre, también a las 20:30, ahí comenzaremos ese encuentro tomando esto que ustedes han aportado de estos trabajos en grupo. Bueno, como decíamos al comienzo, agradecerles que se hayan sumado en este encuentro. Volveremos a encontrarnos entonces, Dios mediante, el 9 de noviembre, para seguir esto que nos pide la Iglesia, ¿no? Caminando juntos y caminando en este andar de estar sobre todo cuidando a los más pequeños, a los más vulnerables, ¿no? Y siendo testigos también del Evangelio en esto. Para terminar, si Monseñor Pedro nos quiere decir algo y dar su bendición. Bueno, yo también me sumo al agradecimiento de estar, y han surgido varias preguntas del grupo donde estaba yo. Creo que vamos a tener que preguntarle hasta el Vaticano, pero bueno, digo en broma. Pero eso nos deja el corazón inquieto para el 9 de noviembre, pero también inquieto frente a un tema donde tal vez nos sentimos como David frente a Goliat, porque es un tema inmenso, ¿no? Bueno, el Señor nos regalará 5 piedras, y las 5 piedras para los judíos eran el Pentateuco en realidad. Bueno, busquemos en la oración también respuesta a esos desafíos múltiples que siempre tenemos, y el Espíritu no nos va a dejar de asistir para ser instrumento del Señor, y pidamos ayuda, porque ciertamente muchas cosas nos desbordan. No vamos a poder resolver todo acá, pero nos van a ir dando pistas importantes. Hubo una última pregunta que llegó al final, que tiene que ver con los protocolos para saber encauzar bien lo que vamos descubriendo. Yo les agradezco enormemente y les invito a no sentirse abrumados, sino sabiendo con esperanza que estamos buscando juntos caminos. Esto también es sinodal. Pido a la Virgen que nos acompañe y que la paz de Dios, que supera lo que podemos decir o pensar, inunde sus corazones y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias y nos encontramos entonces en el próximo encuentro. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches gracias. a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.